Hola, buenas noches, bienvenidos a un capítulo de Chismecito Time. Este espacio lo vamos a utilizar para reflexionar desde la sensibilidad, la educación y sobre todo la memoria sobre la violencia en Colombia. Hoy queremos empezar desde una mirada más pura. Vamos a hablar sobre un cuento infantil que abre puertas a tratar este tema con los niños en el aula. Antes de empezar, quiero presentarles a el invitado que se llama Checho Arenas. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así es, hoy vamos a hablar acerca de un cuento eh, ilustrado y escrito por la señorita Beatriz Eugenia Vallejo. Sin embargo, pues por temas de tiempo vamos a hablar un poco resumido acerca de ello. Bueno, el cuento trata de dos historias, ¿cierto? La primera es la historia de un pingüino, el cual vive pues normal en su pueblo y resulta que un día la mamá se despierta temprano y lo despierta temprano para que vaya a la tienda. Ahí él se da cuenta que llegaron unos invasores, son pingüinos, solo que más grandes y diferentes. Esta es la parte de la historia en la que el pingüino empieza a notar que están invadiendo su terreno. Ellos buscaron maneras para solucionar este inconveniente y trataron de acercarse a esa nueva especie, por así llamarla. Sin embargo, se encontraron con una actitud completamente retante y desafiante por parte de los otros pingüinos que eran más grandes y tenían muchas más como capacidades para la caza y todo esto. Por otro lado, al otro lado del mundo, encontramos la historia de Ana, que es una osa, a la cual, vuelvo y reitero, al otro lado del mundo le pasa exactamente la misma historia. ¿Qué pasa? Que un día ella sale y encuentra un oso, o lo que ella cree que es un oso, pero mucho más grande, con más capacidades para la caza, con más fuerza y que además intimida y pone nervioso a sus amigos y a sus familiares. En vista de esta situación y que estos otros osos eran mucho más poderosos, los osos que se encontraban antes, Ana y su familia, se vieron obligados a desplazarse de su pueblo natal, de su espacio, de su hábitat. Ellos se lamentaron demasiado al respecto, pero pues tuvieron que marchar. Viajaron mucho tiempo y se encontraron con una ciudad. Esa ciudad era muy diferente. No había hielo, no había bosques, era simplemente cemento. Las comidas eran como de otro mundo, el comportamiento de todos era algo completamente diferente a lo que están acostumbrados, pero se fueron adaptando. Casualmente, estas dos especies se encuentran en el mismo salón, en el mismo ambiente de aprendizaje. Y estando allí Guillermo, que era el pingüino, y Ana, que era la osa, notan que también los hacen a un lado. O sea, Guillermo siempre pensaba en sus paisajes de hielo, le hacía falta su familia, su hogar. Y por su lado, Ana miraba las fotos del abuelito que quedó allá en el lugar, miraba las fotos para recordar su espacio, el que le tocó abandonar, y así en un día cualquiera, sin darse cuenta, se toparon el uno con el otro. Ellos comenzaron a contar sus experiencias, a darse cuenta de las similitudes que tenían, pero empezaron a tornarse un poco más cariñosos y a encontrar esa manera de llenar esos vacíos que tenían de antes. Y así, pues buscaron una manera de afrontar esas situaciones y esas consecuencias de ese desplazamiento que se les había generado. Además, importantísimo que la profesora intervino con una estrategia de aprendizaje en la cual hacía que los niños contaran dos mentiras y una verdad. Pues ellos obviamente inventaban y llevaban sus historias al límite, contando tanto historias tristes que eran verdad y quizás ningún niño podría creerlo o ninguna especie diferente podría creerlo en el cuento, o su historia verdadera también. El caso es que estas dos especies se hicieron muy amigas y encontraron la forma de pasar el tiempo, encontraron la forma de divertirse en la ciudad, aún prestándose para pinturas y entre otras cosas. En esta ciudad llena de sorpresas,
y con sus recuerdos vivos en la memoria, empezaron a poder sobrellevar su vida. Tuvieron que pasar por un tema de adaptación y de acompañamiento para poder comenzar a tener un nuevo mañana y a surgir y a salir adelante en nuestro nuevo espacio. Bueno, esta historia realmente me pareció súper importante para tratar el tema del desplazamiento forzado, pues se nota que es el tema que se está tratando, ¿cierto? Y esta historia refleja tres visiones súper claves, que es el desplazamiento forzado, que es el tema del conflicto como tal y la responsabilidad de los adultos dentro de el manejo de las situaciones, como lo hacía la profesora. Claro, adicionando que cuando un niño se encuentra rodeado de esas situaciones, eh, digamos que es muy fácil que sus historias sean tornadas a raíz de esto. Digamos que si en su comunidad se han visto desplazados o en términos de guerra, pues ellos, toda su historia y toda su manera de desenvolverse en la sociedad va a ser de acuerdo a esto. Por eso la educación nos debe formar acerca de la paz, acerca de la empatía, acerca de perdonar y basarnos siempre en los derechos humanos. Sí, tienes toda la razón, Checho. Mira, queremos hablar un poquito de los procesos de paz. No sé si tú recuerdas alguno o bueno, yo recuerdo que vivimos el proceso de paz que se hizo entre las FARC y el gobierno en un lapso de tiempo de entre el 2002 y 2016. Yo participé en ese proceso de paz. ¿Me recuerdas algo? Claro, nosotros participamos en este tema del plebiscito, sin embargo, pues hubo muchas cosas como que consideramos que fueron inconclusas, dejó mucho de qué hablar, pero se basaron pautas y datos históricos que fueron muy importantes para el tema de la reconciliación y de salir adelante como país. Sí, mira, este proceso fue muy importante porque le dio la visualización a las víctimas, visualización que antes no había tenido. Esa voz al decir, hey, ¿qué pasó con mi familia? Además, aún más importante, le dio la voz a los actores que en este caso eran los malos, por decirlo así, que hacían parte de las filas, que hacían parte de las FARC y poder decir qué era lo que pasó. Además, no solamente los que hacían parte de las FARC, o sea, se han tenido comunicaciones con personas dentro del ejército para hablar, por ejemplo, del tema de los falsos positivos. Claro que sí, incluso no es el único tema de proceso de paz que se ha manejado. Hablamos de las CPL, del PRT, del M19, de las AUC, son procesos que se han venido trabajando anteriormente, pero que no han tenido como tanta trascendencia. Ahora con esto debemos enfocarnos más hacia el tema de la educación, hacia el tema de los niños y de nuestras nuevas generaciones. Nuevas generaciones que no se pueden basar en temas de rencor, de guardar estos problemas como para generar una venganza, por así decirlo. Tenemos que asumir esta historia y aprenderla para no volver a repetirla. Como bien se mencionó la cita, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Sí, exactamente. Pues mira, tú hablas de la nueva generación y hoy estamos viviendo el proceso de paz que se llama paz total, ¿cierto? Este proceso busca un diálogo con el ELN. Nosotros de pronto a veces nos dejamos llevar mucho por lo que logramos ver en los medios de comunicación y etcétera. Claro, han venido pasando un montón de cosas. El proceso de paz está flaqueando, pero todos los procesos de paz en Colombia han tenido ese momento de flaquear, de la silla vacía, por ejemplo, bueno, todo eso. Pero lo que tú dices es verdad. O sea, nosotros como docentes en el aula debemos construir ese pensamiento de resiliencia, ese sentido de salir adelante, recordar lo que se vivió, lo triste que se vivió, pero para hacernos más fuertes, para encontrar estrategias para sacar adelante el pueblo colombiano. En resumen, pues tenemos que considerar que reconciliación no es simplemente dejar de pelear, es escuchar ambas partes,
tomar en consideración ambas opiniones y tomar decisiones al respecto y considerar que eso también es un proceso, no son decisiones que se toman hoy y que el día de hoy van a tener resultados. Es un proceso que va a conllevar tiempo y un proceso de adaptación, tanto de nuestras generaciones como las venideras. Sí, claro, en la educación infantil esto es clave. Podemos empezar sembrando los valores como la empatía, podemos empezar manejando la resolución de conflictos de forma pacífica, el respeto, y así evitamos eh, que se sigan estos conflictos, porque es que teniendo en cuenta que todos pasamos por ser niños, necesitamos una niñez fija, una niñez buena, una niñez con valores y todo esto para lograr que los hombres ya en su estado de madurez pues tomen buenas decisiones también. Y bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Eh, y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recordemos que la paz no se firma una sola vez, se construye todos los días y esto se hace desde casa, desde las escuelas, desde los territorios, en donde nosotros hacemos parte como actores de paz. Debemos considerar la trascendencia de todos los valores, porque es el perdón, la reconciliación, la escucha, todo eso que debemos inculcar para que nuestra sociedad salga adelante. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que nos sigan en una próxima ocasión.